Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Leonardo García y yo soy el coordinador del proyecto Bridge. Esta es una iniciativa administrada por la Asociación Costa Rica por Siempre con recursos financieros y técnicos aportados por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, FEFEM por sus siglas en francés, y la Fundación MAVA. Y es un proyecto que busca integrar de manera activa al sector privado con los esfuerzos globales de conservación de la biodiversidad en América Latina, el Caribe y África. Los beneficiarios directos de este proyecto son la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe, REDLAC, y el Consorcio Africano de Fondos para el Medio Ambiente, CAFE, que conjuntamente integran a más de 45 fondos ambientales. Para nosotros es de mucho orgullo presentarles esta herramienta de autoevaluación de los estándares de práctica para fondos ambientales que ha sido producto del esfuerzo interinstitucional entre varias organizaciones por varios años. Para mí es un placer introducir a María José González, directora ejecutiva de Marfond, que a su vez es miembro del comité ejecutivo de REDLAC y del comité de supervisión del proyecto Bridge. Ella ha participado de manera activa en la optimización y la actualización de esta herramienta y ha participado también en diferentes iniciativas relacionadas con este tema. Posteriormente le daremos la palabra a Amílcar Guzmán y a Alejandra Revilla, que son los coordinadores técnicos de la consultoría que ha llevado a cabo este proceso. Al final de la sesión informativa tendremos un espacio para preguntas y respuestas, pero también ustedes pueden utilizar el chat que hemos habilitado para tal fin. Sin más, entonces, le paso el micrófono a nuestra colega María José González, a quien le agradezco profundamente toda su colaboración. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, Leonardo, por esa introducción y muy buenos días a todos. Sé que nos acompañan varios colegas en esta sesión. Muchas gracias por estar en esta presentación del kit de herramientas de autoevaluación para los estándares de práctica para fondos ambientales. Los estándares voluntarios de práctica son una herramienta para apoyar las mejores prácticas en cuanto a diseño, administración, operación, monitoreo y evaluación, entre otras actividades de fondos ambientales. Los fondos ambientales y sus donantes pueden optar por aplicar los lineamientos en su totalidad o adaptarlos a sus necesidades particulares. La primera versión de los estándares fue elaborada por Kathleen McKeeping y Barry Spergel en 2014. En el 2020, los estándares fueron actualizados por Paquita Vaz, Viviana Luján y Amílcar Guzmán. La iniciativa del desarrollo de los estándares fue liderada por la Alianza Financiera para la Conservación, con el apoyo de la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, REDLAC, y el Consorcio de Fondos Africanos para el Medio Ambiente, CAFE. Los estándares han sido extraordinariamente útiles, ayudando a los fondos ambientales a documentar y mejorar su operación. El kit de herramientas de autoevaluación que veremos hoy permite a los fondos evaluar su cumplimiento de los estándares de práctica de manera sencilla y efectiva. El objetivo de la herramienta es simplificar el proceso de autoevaluación y producir resultados que permitan a cada fondo dar seguimiento a los vacíos que puedan tener. Después de aplicar la herramienta, tenemos claridad sobre lo que nos falta aún por desarrollar como fondo ambiental. Es importante tener presente que al usar la herramienta se debe considerar el objetivo para aplicarla, la audiencia, los recursos disponibles y el momento o etapa de desarrollo en que se encuentra el fondo. No todo aplicará para todos en todos los momentos. Y es parte de la belleza de los estándares y de la herramienta. Nos permite acoplarla a las necesidades de cada fondo en distintos momentos. Agradezco al proyecto Bridge, que cuenta con el apoyo del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial y de Fundación MAVA, como nos indicó Leonardo, por facilitar el desarrollo de esta herramienta. Amílcar Guzmán y Alejandra Revilla, quienes diseñaron la herramienta, nos la presentarán el día de hoy. Amílcar Guzmán es manager senior y líder del equipo de finanzas para la conservación en Impact House de Grant Thornton, Países Bajos, anteriormente Wolf's Company. Tiene una ingeniería y maestría en economía ambiental y conservación de la naturaleza y se ha especializado en finanzas para la conservación a través de proyectos en Latinoamérica, África y Europa.
Amilcar es uno de los autores de la última revisión global de fondos ambientales y, como mencioné anteriormente, también de la actualización de los estándares de práctica del 2020. Alejandra Revilla es consultora en biodiversidad y finanzas, también en Impact House de Grant Thornton. Tiene formación en economía y maestría en ciencias sustentables y experiencia en análisis de riesgos y en proyectos de transformación sostenible. Actualmente está enfocada en proyectos de factibilidad, diseño y apoyo a fondos ambientales y análisis económicos para intervenciones de conservación. Los dejo ahora en manos de Amílcar y Alejandra. Gracias. María José. Muchas gracias María José y Leonardo por la introducción, por la presentación. Creo que ya muchas de sus palabras han resumido algunos de los contenidos que vamos a presentar hoy y los resultados de este trabajo. Mientras Alejandra entonces comparte la pantalla, creo que ya todos deberíamos poder verla. Quisiera aprovechar también de agradecer tanto al proyecto Bridge, a los coordinadores, al comité supervisor y a los donantes, FFM y MAVA, a las redes de fondos ambientales, Red Lac Café, también Asociación Costa Rica por Siempre, por todo el apoyo que ha proporcionado en tanto la coordinación del proyecto Bridge como con ciertos insumos para la actualización y la elaboración de esta herramienta de autoevaluación de estándares de práctica para fondos ambientales, e igualmente a Conservation Finance Alliance, quienes también participaron a lo largo de todo el proceso. Además de todas estas organizaciones e instituciones, participaron bastantes fondos ambientales en el testeo de la herramienta, a quienes también agradecemos, tanto fondos ambientales de Latinoamérica como de África e incluso de Asia-Pacífico, quienes también nos dieron su retroalimentación para adaptar versiones posteriores y llegar a lo que vamos a presentar hoy. Siguiente, por favor. En esta sesión, bueno, vamos a presentar el equipo de consultores que estuvo involucrado en la actualización de la herramienta. Luego vamos a dar un resumen de los estándares de práctica de 2020. Esto lo voy a dar solamente a modo de resumen para refrescar el conocimiento que ya muchos de ustedes deben tener a través de los otros seminarios que ya se han organizado anteriormente o del mismo uso. Estos son de estándares de 2020, por lo tanto ya llevan algunos años. Luego me voy a referir al proceso de autoevaluación, por lo tanto algo más allá de la herramienta en sí misma, sino que la evaluación en general. Y luego voy a dar el paso a Alejandra para que presente la herramienta. Entonces Alejandra nos va a dar un resumen de los principales, de la estructura y las principales funciones que tiene. Y luego vamos a compartir la herramienta en pantalla y también la vamos a compartir a través del chat para que los asistentes en el seminario puedan también obtenerla y probarla durante la misma sesión o en el momento de generar preguntas o a continuación después de la sesión. Siguiente, por favor. El equipo de consultores, bueno, creo que María José ya nos presentó a Alejandra y a mí, que somos parte de Impact House de Grant Thornton. Estuvimos liderando el proceso, realizando la actualización de la herramienta, y a nuestro equipo se unió también Gaetan Kesne, quien va a realizar las sesiones de introductorias de la herramienta el día de mañana en francés. Él va a estar a cargo de eso y él también estuvo a cargo de toda la revisión de la herramienta en su versión en francés. Recordemos que, bueno, Gaetan Kesne es parte de Bastel. Él es un socio de la empresa. Bastel es una empresa que también se dedica a temas relacionados con biodiversidad, evaluación de programas y proyectos y temas de sustentabilidad. También han realizado trabajo con fondos ambientales, por lo cual Gaetan también aportó con su perspectiva al respecto y también en la parte francófona. Cabe destacar en esta línea que la herramienta fue elaborada en 3 versiones, en 3 idiomas, por lo tanto hay 3 seminarios que van a ocurrir entre hoy y mañana: inglés, español y francés. Y bueno, ya compartiremos la versión en español durante este seminario. Ahora, a modo de contexto,
Voy a presentar, darles alguna información para refrescar el conocimiento sobre los estándares de práctica para fondos ambientales. Recordemos que en el año 2020 realizamos la actualización de estos estándares. Los estándares en general son una herramienta voluntaria, es decir, no son una herramienta obligatoria, no son una certificación. Los fondos pueden elegir utilizarla. Es una herramienta que cumple múltiples propósitos. Puede orientar el diseño de fondos ambientales, puede orientar la gestión, también puede servir para la evaluación, que en algunos casos es solicitada por donantes o por posiblemente algunos actores relevantes. Por lo tanto, la herramienta se dirige tanto a fondos ambientales como a otros actores, como los donantes. En ese sentido, contar con los estándares de práctica como instrumento de evaluación permite llegar a un cierto grado de armonización entre los requisitos que ponen los donantes internacionales a los fondos ambientales. Ese ha sido uno de los beneficios indirectos de esta herramienta, ya que muchos de los donantes internacionales de fondos ambientales se adhieren también a los estándares de práctica y han alineado dentro de lo posible algunos de sus requerimientos con lo que está establecido en estos estándares. Por lo tanto, puede ser una herramienta que también no solo apoya la mejora continua internamente, sino que también apoya la comunicación con donantes y puede apoyar también básicamente ahorrar costos, porque los fondos, al cumplir con estos estándares, pueden estar cumpliendo a la vez con los requerimientos de varios donantes a la vez. La siguiente, por favor. La actualización del año 2020 de los estándares de práctica se llevó a cabo en colaboración con un grupo de trabajo de más de 25 organizaciones, incluyendo donantes, las redes de fondos, fondos ambientales de distintas regiones del mundo, que orientaron y apoyaron la actualización de los estándares en paralelo a la revisión de la última década de fondos ambientales. Realizar ambos procesos en paralelo ayudó a agilizar el desarrollo, la actualización de los estándares, pero también a tener un uso coherente de, por ejemplo, conceptos, términos. Ayudó a el hecho de realizar esta revisión global de fondos ambientales que se basó en un proceso de consulta muy extensivo. Ayudó a identificar ciertos fondos que generaban confusión. Por ejemplo, podemos ver los distintos puntos. Por ejemplo, el uso de fondos con distintos fines, tanto para referirse a la institución del fondo ambiental como a las cuentas de programas. Esos son temas de vocabulario que fueron afinados en esta versión actualizada de los estándares de práctica, pero también sirvió para identificar tendencias emergentes que se incorporaron de una u otra forma en los estándares de práctica. Siguiente, por favor. Como muy bien María José lo mencionó en la introducción, los estándares de práctica del 2014, que fueron elaborados por Barry Spergel y Kathleen Mikitin, tuvieron muchísimo éxito, fueron ampliamente adoptados por los fondos ambientales y sirvieron muchísimo para subir el nivel de trabajo de los fondos ambientales, de las operaciones, de cumplimiento con requerimientos de donantes, etc. Por lo tanto, este proceso de actualización y lo que se llevó a cabo en 2020 se basó en los estándares de 2014 y se realizó con la intención de mejorarlos y ampliarlos y en ningún caso reemplazarlos, ¿cierto? O eliminar parte de estos. Entonces se mantuvo el principio de organización, se añadieron nuevos estándares para cubrir ciertos vacíos, se editaron algunos estándares existentes para cubrir estos temas de vocabulario, se reagruparon algunas áreas y se destacaron ciertos temas que parecieron relevantes en ese momento. Siguiente, por favor. En términos muy concretos, lo que se realizó en 2020 fue, aquí lo podemos ver en esta diapositiva, ahí tenemos las nuevas áreas que se agregaron en ese entonces, las áreas que se reagruparon, los temas transversales que fueron destacados en los estándares y que pueden encontrarlos en el documento, que por lo demás también está traducido al español y disponible en la página
web de Conservation Finance Alliance, entre otras. Y algo muy importante para esta herramienta es que se incluyó también, se hizo referencia al ciclo de vida de los fondos ambientales, lo cual tiene relevancia para el proceso de evaluación porque, precisamente como María José mencionó, no todos los estándares de práctica son necesariamente aplicables para cada fondo ambiental, debido a que cada fondo puede estar en una distinta etapa de desarrollo o evolución. Siguiente, por favor. Bueno, en resumen, los estándares de práctica de 2020 tienen 7 áreas clave, es decir, los estándares están organizados en 7 áreas que fueron consideradas clave a partir de la consulta con fondos ambientales, a partir de la versión anterior y de también el trabajo con el grupo supervisor. Se agregaron 19 estándares y se incluyeron estos 4 temas transversales. Siguiente, por favor. Como parte de las actualizaciones también se recopilaron ejemplos de herramientas de evaluación, que son precisamente los ejemplos que nosotros tomamos como base, entre otros, para compilar la herramienta que estamos presentando hoy. Entonces, aquí como recomendación es si van a los estándares, todo sigue siendo válido. La herramienta se basa completamente en los estándares, pero representa una mejora con respecto a ese anexo en particular, que tiene ejemplos que fueron utilizados anteriormente, pero ahora con la herramienta actual queremos llegar a un modelo que ya esté más consolidado y pueda servir para todos los fondos y ser aplicable en un nivel más amplio. Antes de pasar a la herramienta, queremos dar, bueno, también una introducción al proceso de evaluación. Porque antes de utilizar la herramienta en sí, que es un documento en Excel, tiene su manual, que también vamos a compartir, las redes de fondos van a compartir, además de los socios del proyecto Bridge. Antes de utilizar estos documentos, es importante tener algunas consideraciones. Entonces, en primer lugar, ¿por qué realizar la autoevaluación? ¿Para qué sirve o en qué se enfoca, etcétera? De forma muy resumida, la evaluación con respecto a los estándares de práctica se enfoca en determinar si el fondo ambiental tiene las características o todos los elementos básicos para cumplir con los estándares y si la institución opera de forma adecuada con respecto a estos. Esto se puede realizar con respecto a cada área clave y es muy importante que se realice teniendo como base evidencia, cierta evidencia específica de lo que se observa en la práctica. Ya vamos a tocar en ese tema nuevamente cuando hablemos de la herramienta, ya que existe espacio en la herramienta para registrar ese tipo de evidencia. Los resultados de este proceso de evaluación pueden informar prioridades y mejoras internamente. Es decir, que los fondos ambientales pueden utilizar los resultados para mejorar sus operaciones en el año siguiente o definir ciertas acciones a implementar, mejoras institucionales, etc. Pero también los resultados pueden ser compartidos con actores externos o actores, bueno, también internos como la junta directiva o si hay una asamblea general, también pueden ser compartidas con este tipo de actores o, por ejemplo, con donantes, como había mencionado anteriormente, o con otros actores también que, para quienes pueda ser importante ver algunos de estos resultados por temas de transparencia. Siguiente, por favor. Como ya hemos mencionado un par de veces, esta herramienta toma en consideración las 5 etapas de evolución de un fondo ambiental y aquí simplemente las estamos presentando para que puedan ver a qué nos referimos cuando hablamos de eso, porque también es una de las consideraciones que los fondos ambientales deben tener al momento de iniciar la evaluación. Es muy importante que cada fondo sepa en qué etapa se encuentra y para eso también hay un anexo en los estándares de práctica, que es el anexo 1, donde pueden revisar tanto las descripciones de esas etapas como los estándares aplicables. Una vez que ya bueno, el fondo ambiental ha decidido realizar la evaluación,
Hay algunas consideraciones adicionales que también resumimos acá sobre cómo llevar la evaluación. Lo primero tiene que ver con determinar quiénes van a llevar a cabo esta evaluación. Y esto puede realizarse, en general requiere, a partir de lo que hemos recopilado, a partir de entrevistas, conversaciones con fondos, discusiones con el equipo y de la revisión de la década anterior de los fondos ambientales. Lo que hemos aprendido es que esto, en general, los fondos ambientales lo realizan con participación de varios miembros del equipo, en muchos casos también participación de la junta directiva, ya que los estándares cubren varios temas. Es importante que existan distintas visiones y distintas áreas de expertise. Puede realizarse también por parte de equipos que están destinados especialmente, es decir, un grupo de trabajo específico. Aquí me comentan que se interrumpió no sé si esto será un problema generalizado o solamente de un participante. Voy a continuar, por favor. Si se está interrumpiendo, pueden enviarme otro mensaje y puedo esperar. Ok, me dicen que se escucha bien, entonces seguimos adelante. Tenemos entonces el tema de los equipos que pueden dedicarse específicamente al proceso de evaluación. Se puede escoger personal específico que va a destinar tiempo para esto. También en muchos casos se utiliza el apoyo de consultores. La idea de esta herramienta es es optimizar el proceso, es decir, que no se requiera un apoyo tan extensivo de consultores, pero eventualmente podría requerirse también en el caso de algunos fondos, dependiendo de la situación particular, ¿cierto? Por último, también algo importante es que existan acuerdos sobre las respuestas, porque en algunos casos, si bien existe la evidencia, puede haber diferencias en la asignación de puntajes. Eso es importante que exista, que esto se valide dentro de los equipos que lo realizan y exista un registro transparente de los criterios que se utilizaron para asignar un determinado puntaje. Si bien nosotros hemos incluido en la herramienta, como Alejandra va a mostrar, descripciones de los criterios para asignar puntajes, y esto también está en los estándares de práctica, siempre va a haber algún espacio para que los fondos puedan determinar sus criterios específicos para asignar un puntaje, y es importante que registren ese tipo de decisiones para que exista un enfoque coherente a lo largo del tiempo. Es decir, si después de 2 años, 1 año, 3 años, etc., se realiza otra evaluación, que es importante que se utilice el mismo enfoque. Entonces, esto es creo que rescata los elementos clave que al menos están mencionados en los estándares de práctica. No duden en revisar el documento, siempre lo recomendamos. Es importante, en el anexo con los ejemplos de la herramienta están algunas de estas consideraciones, pero también en la herramienta en sí misma y en los manuales. Ahora ya le voy a dar el paso a Alejandra para que presente la herramienta, pero antes de eso, creo que Daniela va a compartir la herramienta en el chat también, para que todos los asistentes en la sesión, los participantes, puedan descargarla, y ya vemos que el enlace está ahí, entonces todos pueden descargar la herramienta y probarla durante el resto de la sesión, a medida, puede ser en paralelo o después de la sesión. Y ahora Alejandra va a pasar a dar una presentación sobre la estructura de la herramienta, las distintas secciones, y luego vamos a tener espacio para preguntas. Antes de pasar a la herramienta, es importante destacar que además de la herramienta se han elaborado manuales en cada idioma, que también van a estar disponibles en las páginas respectivas. Al final de la sesión también vamos a dar el paso para que el coordinador del proyecto y las redes nos cuenten sobre el momento en que esto va a ser publicado y los canales a través de los cuales se va a compartir la herramienta. Ok, entonces dejo a Alejandra para que nos dé una visualización previa de la herramienta y podamos pasar después a las preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Amílcar. Buenos días a todos. Bueno, como ya presentaron, ahorita lo que quiero mostrarles en pantalla va a ser darles un recorrido por la herramienta.
lo primero que me gustaría decir es que esta herramienta es un punto de partida que lo que busca es simplificar el proceso de la evaluación para los fondos ambientales y que, como bien dijo Amílcar, produce resultados que son accesibles, que mientras más, mientras más se justifique o se explique por qué se dieron esos resultados, pues más va a ayudar a que se le puedan dar continuidad y puede ayudar a mejorar el impacto de los fondos ambientales. La herramienta en sí está creada en Excel para que sea accesible o lo más accesible posible. La funcionalidad es muy sencilla y en realidad consta de 4 pestañas para llevar a cabo la autoevaluación. Es una pestaña de introducción, la evaluación en sí, un resumen de resultados y una pestaña de consideraciones prácticas con consideraciones prácticas y recursos externos para aquellos estándares de práctica donde se haya espacio y oportunidad para mejora. Entonces, la primera pestaña, que es la pestaña de introducción, contiene la información esencial de la herramienta y orienta un poco hacia su uso, o sea, tiene definida la estructura y explica los menús desplegables, las opciones que tiene, cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo. Entonces sí recomendamos que antes de utilizar la herramienta, si tienen tiempo, le den una leída a esta primera pestaña de introducción para que sea mucho más fácil. De cualquier manera nos hemos esforzado mucho en que esta herramienta sea autoexplicativa, pero un par de minutos aquí a la página de introducción ayudarían mucho. Cuando ya pasamos al momento de hacer la evaluación, el primer paso, lo más importante y es lo que hemos estado destacando, es seleccionar los estándares de práctica que van a ser pertinentes para la evaluación. ¿A qué me refiero con esto? En la pestaña de evaluación encuentran aquí esta casilla que va a tener las opciones con las 5 etapas de evolución de un fondo ambiental. Entonces es importante que si saben en qué etapa de evolución está el fondo ambiental, se seleccione esa etapa, o también está la opción de hacer una evaluación completamente personalizada y entonces hemos agregado unas casillas para que ustedes puedan seleccionar manualmente cuáles son los estándares de práctica que quieren evaluar en esta evaluación. Entonces, estas son las 2 opciones, pero es importante seleccionar, ya bien sea que sea personalizada o la etapa de evolución, porque eso nos va a ayudar después a saber a qué estándares de prácticas hay que darles una calificación. Una vez que ya hemos realizado este paso, lo que vamos a ver es que algunos estándares de prácticas se van a iluminar con color, pasan de estar grises a tener color, y este es el momento de darle una calificación. Aquí, como están viendo en pantalla, es un menú desplegable que tiene las 4 posibles calificaciones, ya bien sea que no se ha implementado este estándar, que está parcialmente implementado, satisfactoria o insatisfactoriamente, o que está plenamente implementado. Y aquí también hay que decirlo, también pueden incluir otros estándares. ¿Qué quiere decir? A lo mejor el fondo ambiental en este momento está en una etapa de startup o está iniciando, pero ya se realizan otros procesos que están contenidos en otros estándares. Manualmente se pueden incluir, se pueden agregar también. Entonces esto es bueno porque permite que la evaluación realmente se acople al momento de que está atravesando el fondo, no solo en la etapa de evolución, sino incluso un paso más allá. Aquí están otra vez las cuatro posibles calificaciones que puede tener, y aquí resaltar que hemos agregado una columna de comentarios que se puede editar libremente, que es en donde se puede poner la justificación de la calificación que se está dando, es decir, si por
cualquier cosa, un estándar tiene una calificación de parcialmente implementario, pero es insatisfactorio, entonces se puede decir en dónde se encuentran los documentos que son relevantes para ese estándar y también por qué en ese momento es insatisfactorio. Esto porque la diferencia entre satisfactorio o insatisfactorio puede ser un poco no tan clara en algunos casos y para asegurar la continuidad es importante justificar y decir, bueno, aquí están estos documentos, por esto faltaría y creemos que esta parte puede ayudar a tener ese proceso de mejora continua. Una vez que a todos los estándares tengan una calificación asignada, pasamos a la pestaña 3, que es el resumen de resultados. El resumen de resultados tiene dos partes. La primera parte es esto que están viendo en pantalla, que son todas las áreas centrales y los estándares con las diferentes calificaciones. Incluimos ahí una clave de color para que visualmente se pueda ver muy rápido cuáles estándares no aplican, cuáles estándares no están implementados, que salen en rojo, cuáles están parcialmente implementados insatisfactoriamente, que es el naranja, satisfactoriamente, que es el amarillo, y plenamente implementados, que es el verde. Entonces esto nos da pues un acceso visual muy rápido y muy fácil. Y la segunda parte de los resultados es esta tabla en donde se resume el número de estándares que tiene esa área central, el número de estándares que aplican para la etapa de evolución o los estándares que se seleccionaron, el número de estándares que están en cada una de las calificaciones y tenemos, digamos, una calificación o un porcentaje de las calificaciones con respecto a los estándares que sí aplican. Y abajo, en la parte de abajo, se puede ver este gráfico de araña que nos ayuda a visualizar los porcentajes. Eso, si tenemos un pico que está más cercano al centro, pues sabemos que esa es la área central con más oportunidades de mejora. Y también están unos gráficos en barra, como este que estamos viendo en pantalla sobre los estándares de gobernanza, que nos muestran visualmente qué calificación tiene cada estándar de práctica, si está en 0, 1, 2 o 3. Este sería el resumen de resultados. Y finalmente, ya con los resultados, pues se puede pasar a la pestaña de consideraciones prácticas. Aquí hay varias cosas que me gustaría resaltar. Lo primero, y como lo ven ahí en pantalla, es que hay que actualizar el filtro. Para hacer esta herramienta lo más accesible posible, decidimos no utilizar macros para que no hubiera, o para limitar la cantidad de problemas que podrían surgir con las diferentes versiones de Excel. Entonces, esto quiere decir que este filtro no se actualiza automáticamente. El filtro está puesto para que enseñe las consideraciones prácticas de los estándares que tienen las calificaciones más bajas, quiere decir 0 no implementado y 1 parcialmente implementado, pero como ven aquí en esta screenshot que estaba compartiendo, no se aplica el filtro, entonces hay que nada más darle clic, seleccionar 0 y 1 y poner OK, con eso ya se actualiza y les va a mostrar la información que es relevante. Si hacen cualquier cambio en la evaluación, si en algún momento se quieren regresar y ajustar la calificación que se le ha dado a algún estándar, este paso se va a tener que volver a hacer, pero bueno, debería de ser muy sencillo. Y una vez que ya les muestre la información, también me gustaría decir que estas recomendaciones son extractos de los estándares de práctica del 2020, quiere decir que no estamos poniendo ninguna información nueva. Estos extractos fueron aprobados para que estén aquí. Es para hacerlo más accesible, pero sí recomendamos que si tienen alguna duda o hay algo que quisieran leer más a fondo, se vayan directamente al documento de los estándares de práctica.
Y en una columna al lado de las consideraciones prácticas estamos compartiendo recursos externos que están disponibles para los fondos ambientales. Estos son del toolkit de la página de Conservation Finance Alliance, muchos de ellos. Y aquí como comentario es, estas páginas o estos links son a unas páginas vivas que no todo el tiempo tienen los mismos recursos. Entonces puede que en el momento en el que se esté revisando a lo mejor uno de los recursos no esté o no esté alineado a ese estándar de práctica, pero nosotros no tenemos control sobre eso. Son guías y son orientaciones hacia dónde pudieran encontrar información relevante para mejorar el estándar y bueno, esperemos que la mayoría de veces sí sirva y sí tengan información relevante. Bueno, como ya dije, esta herramienta, si bien tratamos de poner la mayor información posible y hacerla lo más accesible posible, no sustituye que le den una leída a los estándares, al documento de estándares de prácticas, que siempre es lo que va a guiar el proceso de la evaluación como instancia última. Y así, habiendo hecho esta breve presentación de la herramienta, quisiera ver si tienen alguna pregunta antes de que pase al Excel, comparta la herramienta y hagamos un ejercicio de evaluación juntos. Entonces es un buen momento para hacer preguntas y si no lo han hecho, para descargar la herramienta y así podemos hacer la evaluación juntos. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Sí, sugeriría que si no hay preguntas, inmediatamente podemos pasar a la herramienta. Podemos compartir pantalla con la herramienta tal vez y por favor si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat o levantar la mano. Veo que Claudia Patricia Ruiz Díaz estaba pidiendo la palabra. Seguramente tienes alguna pregunta, Claudia. No sé si los participantes pueden activar el sonido de su micrófono o tendrían que alguien darle la palabra. No lo sé, aquí le estoy preguntando quizás al equipo de Asociación Costa Rica por Siempre. O de lo contrario, Claudia, si fuera posible escribir la pregunta en el chat, así podemos verla. Sí, mira, acaba de poner la pregunta. Uh-huh. Claudia está preguntando si la aplicación funciona en cualquier computadora. Sí, está en cualquier computadora que tenga Microsoft, pues va a funcionar. Que puedan abrir un documento de Excel, se puede funcionar la herramienta. Sí. Con respecto a eso, algo importante es que en la herramienta misma y en los manuales hay una indicación de la versión de Excel en que se desarrolló, porque sabemos que tampoco podemos predecir los cambios que va a haber en el futuro, nuevas versiones que se pueden publicar de Excel. Entonces es importante tener en cuenta eso porque si hay un error de compatibilidad por actualizaciones o cosas de ese tipo, o sea, siempre hay un riesgo de que eso pueda llegar a ocurrir, pero nosotros minimizamos todo lo que tenía que ver, como mencionó Alejandra, de programación con macros o cualquier aspecto que pudiera hacerla menos accesible. Es decir, no deberían tener problemas de seguridad que bloqueen el uso de la herramienta ni nada por el estilo. Amílcar y Alejandra, Juan Pablo Rendón, él escribe en el chat que no le queda claro lo de colocar el 0 o el 1 para actualizar. Entonces tal vez podemos ahora en la explicación práctica, podemos tal vez ahondar en ese tema.
Y después Juan Frausto menciona también en el chat, él dice lo siguiente: en su experiencia, ¿cuáles son los criterios para identificar la etapa en la que se encuentra el fondo ambiental? Esto por el momento son dos comentarios y preguntas que tienen los participantes. Aquí creo que sería, quizás si podemos volver a las diapositivas, porque en la tabla que tenemos con las etapas creo que podemos partir con esa pregunta, con la última, y luego si pasamos a la herramienta podemos responder la otra, porque así ya vamos a haber cambiado de pantalla. Entonces, algo que tendríamos que ir a la diapositiva con las etapas de evaluación. Sí, bueno, aquí tenemos las etapas de evaluación con una pequeña descripción, las etapas de evolución, perdón. Esto se basa en etapas de evolución que estaba utilizando en ese momento el Fondo Caribeño para la Biodiversidad, porque el Fondo Caribeño también coordina con varios fondos nacionales. Entonces tienen también la evaluación de todos los fondos nacionales, por lo cual es un buen, digamos, una buena muestra de distintos tipos de fondos que están en distintas etapas, y nosotros nos ajustamos y nos acoplamos a esa definición. Creo que en general es bastante autoexplicativa, pero tal vez decir un par de cosas con respecto a eso. El preregistro, bueno, como está ahí escrito, o sea, todavía no hay un fondo ambiental. Lo que hay es un concepto, hay una propuesta, hay un grupo de trabajo que está avanzando en la incorporación legal. Posiblemente se ha definido una cierta membresía de una junta directiva, la estructura de gobernanza, etcétera, pero aún no se encuentra establecido legalmente. Luego en la etapa de arranque ya hay recursos, es decir, que hay alguna cuenta, ya hay un registro, es decir, existe legalmente, y se empieza a contratar al primer personal. En algunos casos, en esta etapa, hay solamente un director ejecutivo, ¿cierto? O algún director ejecutivo o directora ejecutiva con una persona de apoyo, o que trabaja con personal externo, y eso ya se podría llegar a considerar como un fondo ambiental en la etapa de arranque. Y luego de ahí en adelante creo que la distinción puede ser algo más difusa en algunos casos, pero por supuesto que las operaciones ya es cuando el fondo ambiental, entendiendo que la principal misión de los fondos ambientales es de otorgar subvenciones, ya se considera que un fondo está operativo cuando puede llevar a cabo este proceso. Ahora, cuando ya se considera que pasa a la etapa institucional, aquí se trata de fondos que ya están bastante consolidados, que posiblemente manejan varias cuentas, que posiblemente cuentan con distintos mecanismos financieros, ya no solo aportes de uno o dos donantes, y también posiblemente incluso para desplegar y distribuir fondos, recursos, también pueden hacer eso. Pueden utilizar distintos instrumentos más allá de las subvenciones. Por ejemplo, fondos que ya están en la etapa institucional también en general empiezan a trabajar en la acreditación, por lo tanto ya han trabajado en sistemas de salvaguarda, gestión de riesgos más avanzados y mejor establecidos. Y bueno, creo que eso resume lo que está ahí. Y por último, en la etapa de liquidación, esta es una etapa que es un caso especial que aplica a ciertos fondos que fueron establecidos por un periodo determinado de tiempo y que por lo tanto tienen una fecha de término la que pueden alcanzar en algún momento, y por lo tanto tienen que pasar a esta etapa, o bien que deben cerrar, terminar sus operaciones de manera forzada por algún desafío que sea muy crucial e importante. Pero creo que lo más sutil de estas distinciones está entre la etapa operacional y la etapa institucional. Creo que eso ya aclaré, pues quizás podemos pasar a el ejemplo de la herramienta, Alejandra. Sí. Perfecto.
debería ya estarse viendo la herramienta en la pantalla, si alguien me pudieras confirmar. No, sí, ahora sí, Ale. Ah, perfecto. Muy bien. Pues como les comentaba, esta es la herramienta. Tiene la página introductoria con la estructura y las explicaciones. Vamos a pasar a hacer el ejemplo de la evaluación, también para llegar a la duda que comentó Juan Pablo. Aquí vamos a seleccionar primero la etapa. Voy a aumentar un poco el zoom para que se vea bien. Por ejemplo, si estuviera en operacional, ya vemos aquí que se colorean los estándares que necesitan, a los que se necesita asignar una calificación. Entonces voy a asignarle ahora arbitrariamente unas calificaciones solo para ver, para que se muestre al final la evaluación. Como ven, este proceso es muy sencillo. Entonces, ya que le asigné calificación a algunos, no a todos, pero para hacer el ejemplo, aquí como pueden ver, tengo los estándares que acabo de seleccionar, a los que les di una calificación. Se actualiza en ese momento el gráfico de araña, me muestra de los estándares de gobernanza, que fue el que rellené, cuáles son las calificaciones. Y en las consideraciones prácticas, aquí en la calificación, que es el primer filtro, si ven, automáticamente Excel muestra todas las opciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es deseleccionarlo y poner no implementado y parcialmente implementado. Y en ese momento nos van a salir los estándares a los que le hemos asignado esta calificación, con sus consideraciones prácticas y los recursos externos. Entonces, no sé si esto ayuda un poquito a clarificar a qué me refería con que hay que actualizar el filtro para que muestre las consideraciones prácticas relevantes para los estándares que tienen estas calificaciones que son más bajas. Ale, perdón, tal vez podrías incrementar un poquito el tamaño de la pantalla para más fácilmente leer esas consideraciones prácticas, pero lo importante es que esta es una lista de justamente elementos que los fondos ambientales pueden tomar en cuenta como resultado de este análisis y de la evaluación, pero no es una lista exhaustiva, o sea, se puede complementar con otras consideraciones que también puedan gestionar de otras fuentes o insumos. Correcto. Correcto. También para complementar ambas respuestas, una cosa a señalar es que el ejemplo y la recomendación que ha dado Alejandra de utilizar el 0 y el 1 también, digamos, es opcional. También podrían seleccionar solo aquellos que tienen 0 o pueden seleccionar también todas las consideraciones y pueden jugar con el filtro. También esa es una posibilidad, es decir, eso es lo que en general recomendamos para que tengan un número manejable de recomendaciones y que tengan un procedimiento estándar, pero también pueden explorar lo que está disponible para otros estándares simplemente activando o desactivando el filtro. Luego, lo que sí es importante es que si hacen algún cambio en otras secciones de la herramienta, volver a revisar que el filtro esté correctamente aplicado para estar completamente seguros de que se están presentando todos los estándares que tienen las calificaciones que corresponden y en las que tienen interés. Y con respecto a lo que dijo, bueno, Leonardo, para complementar eso, y creo que Alejandra también lo mencionó, es que en todas estas consideraciones prácticas no son exhaustivas, eso es importante destacarlo, y también que
todas estas consideraciones prácticas provienen de los estándares de práctica. En este caso no fue la intención generar nuevas consideraciones prácticas o recomendaciones, precisamente porque el proceso de actualización de los estándares de práctica se llevó a cabo con un grupo de trabajo de más de 20 instituciones, incluyendo fondos ambientales, redes, donantes, etcétera, que validaron todas esas consideraciones que están disponibles en esa versión de los estándares. Por lo tanto, aquí tengan en cuenta que estas consideraciones vienen de ahí y no se agregaron nuevas consideraciones. En lo que sí se hizo fue, en algunos casos, hacer alguna edición de redacción solamente porque lo dividimos, como pueden ver, en distintos puntos. Entonces, qué sé yo, temas de puntuación y ese tipo de cosas han sido modificados, pero se revisó que no afectara en ningún caso el contenido. No hay cambios en conceptos ni nada. Todo esto viene de los estándares de práctica. Eso para complementar. Sí, estoy viendo aquí en el chat una pregunta de Vilna Cuellar que dice: hola, no salen los criterios en la calificación para la selección. Me imagino que aquí en la evaluación sale simplemente lo que están, pero en la página introductoria tenemos un poquito la explicación de estas calificaciones. Aquí en el paso 2 está lo que significa, por ejemplo, no implementado, que esta calificación se asigna cuando el fondo ambiental no ha realizado ningún progreso en el cumplimiento de ese estándar. Parcialmente implementado es cuando el fondo ambiental ha realizado algunos progresos en el cumplimiento del estándar, pero se considera que los progresos realizados requieren mejoras sustanciales. Parcialmente implementado es satisfactorio, se asigna cuando el fondo ambiental ha realizado ya progresos, y plenamente implementado cuando está implementado con éxito. Estás tratando de escoger, pero no me salen. O sea, están ya utilizando el Excel y no salen. No es en el menú, perfecto. En el menú... ayúdame, por favor, Vilna, para entender bien cuál es el problema. Ya seleccionaste la evolución, el estado de evolución, te aparecen también claramente coloreados, pero no se abre este menú desplegable. Eso es el problema. Si fuera ese, bueno, si el menú desplegable no sale, creo que eso es algo que identificamos en dos casos, que es cuando no han seleccionado la etapa, es decir, lo que mencionó Alejandra, posiblemente, y en algunos casos si han abierto el archivo en Excel en modo de lectura, solo en modo de revisión, en read only, también es posible que los menús desplegables no funcionen. En ese caso es importante que guarden el documento en su computadora y operen desde ahí. Correcto. Creo que por un tema de tiempo, tal vez, bueno, creo que esto es lo que, estas son las soluciones que nosotros identificamos anteriormente, pero también si este problema persiste, pueden canalizarlo a través de, si mal no recuerdo, Leonardo, entonces lo haríamos a través de Proyecto Bridge y nos pueden hacer llegar esa duda también a nosotros y podemos revisarlo con más detalle si es que fuera algo que no logran resolver. Correcto, Amílcar, cualquier cosa, nosotros estamos a la orden con preguntas o consultas o interrogantes que tengan a la hora de aplicar esta herramienta. En cualquier momento pueden acercarse a nosotros. Voy a escribir mi correo electrónico en el chat y cuando ustedes así lo requieran, con nosotros con mucho gusto les guiamos en este proceso. La herramienta estará disponible en las páginas web de Costa Rica por Siempre, de REDLAC, de CAFE y de Conservation Finance Alliance en los próximos días.
En algunos casos ya está habilitada, pero lo que queremos es que en las 4 páginas ya estén listos para entonces ahí sí ofrecerlas al público o a los fondos ambientales, perdón, que así lo requieran. Entonces, en los próximos días, igualmente nosotros les enviaremos algún correo electrónico o alguna comunicación donde ya oficialmente les informamos sobre esta habilitación de la herramienta y del manual, por supuesto. Ese es mi correo electrónico, lgarcia@costarricaporsiempre.org. Siéntanse en la libertad de escribirme en cualquier momento y yo con muchísimo gusto, como les digo, los guiamos en este proceso. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Sí, bueno, ahora para cualquiera de estos problemas, si tienen dudas, si esos problemas persisten, por supuesto que ahora están probando la herramienta de forma muy rápida, recién descargándola. Les recuerdo que sería importante descargar y guardar en sus respectivas carpetas la herramienta para evitar que esté en modo, que esté desactivada la edición, porque tienen que tenerlo activado para poder utilizar los menús desplegables. Y bueno, lo mismo si tienen cualquier sistema que pueda bloquear este tipo de archivos, por favor verifiquen eso. Pero creo que si el problema persiste, también pueden canalizar esas dudas a través del correo que compartió Leonardo. Así que muchas gracias, Leonardo, por ese apoyo. Gracias a vos, Amílcar y a Alejandra. Aquí Denis Quiñovel menciona que se podrá compartir la grabación de la reunión. Por supuesto, nosotros vamos a compartir el enlace con esta grabación y el mismo va a estar también habilitado en las páginas de Costa Rica por Siempre, de Redlac y de Café para que ustedes también tengan a la mano estas herramientas y estos insumos. Y nuevamente, cualquier otra duda o consulta adicional que ustedes tengan, pues más que bienvenidos en cualquier momento. Por una cuestión de tiempo, lamentablemente debemos terminar esta sesión informativa, no sin antes agradecerles por el tiempo y el espacio. Estamos seguros que este será un gran proceso para la mejora continua de los fondos ambientales o de sus organizaciones y que sea un proceso vivo y continuo que justamente ofrezca resultados para que sus instancias, sus organizaciones, sus fondos ambientales puedan ir mejorando en diferentes temas relacionados con su manejo y gestión. De parte del proyecto Bridge, del Conservation Finance Alliance, de Redlac, de Café, les agradecemos nuevamente por este espacio y nos mantenemos en contacto con todos ustedes. Les deseamos un feliz día.